espacio que nosotros denominamos escuela dominical es un espacio donde enseñamos doctrina sobre asuntos específicos de la vida cristiana. Pues entendemos como iglesia que uno de los grandes males que aqueja a la iglesia actual es el desconocimiento de las doctrinas fundamentales, y este desconocimiento es lo que permite que la iglesia sea arrastrada por los distintos vientos de doctrina que surgen en cada generación. Actualmente estamos haciendo un estudio que hemos denominado la escatología centrada en el Evangelio, el estudio de las cosas de los últimos tiempos centrado en el Evangelio. Pues bien, hemos dicho en repetidas ocasiones que la escatología conduce a admirar a Cristo, no a atemorizarnos por los eventos futuros, sino a tener plena seguridad de que en todos los eventos futuros Cristo es glorificado y su iglesia sustentada. Actualmente estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y estamos analizando el milenio o el asunto de los 1000 años. Vimos que este capítulo tiene unas secciones específicas y analizamos cómo del versículo 1 al 3 hay una descripción de lo que se entiende por esa época de milenio acá en la tierra, al igual que del 7 en adelante. Y el versículo 4 al 6 contiene una descripción de los elementos del milenio en el cielo. Ya aprendimos que este periodo milenio, a la luz de la Escritura, no es un periodo de tiempo literal, sino una extensión de tiempo que va de dónde a dónde. Desde el ascenso de Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida o su regreso. Y ya vimos todas las pruebas que así lo reiteran. En ese episodio estuvimos viendo que hay una etapa en la que Satanás es atado. Ya vimos lo que eso implica. Atado no significa inoperante, sino restringido, limitado. Pero que va a haber otro momento en el que va a ser desatado en ese periodo previo ¿a qué? A la segunda venida. Y esos son los acontecimientos que se dan durante el milenio en la tierra. Pero a la par, mientras están sucediendo acontecimientos en la tierra, también hay acontecimientos en el cielo. Por eso hoy vamos a hablar del milenio en el cielo. Y recordemos el versículo 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El inicio de esta porción dice, y vi tronos, es decir, y Juan tuvo una visión, ¿cierto? Él está teniendo una visión de lo que sucede en esta edad de tiempo, desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. Y ahora pasa a describir lo que él vio en el cielo. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la gráfica entonces de lo que hemos venido analizando. El milenio
ese periodo de tiempo que va desde el ascenso de Cristo hasta su regreso, tiene dos esferas o dos dinámicas, una en el cielo y otra en la tierra. La resurrección de Cristo marca la introducción de los aspectos del siglo venidero de los cuales la iglesia puede disfrutar en este tiempo. Pero el establecimiento del siglo venidero de manera plena y completa, ¿cuándo se dará? Después del regreso de Cristo. En este momento saboreamos las delicias del siglo venidero, pero este no se ha establecido plenamente. Actualmente nos encontramos ¿en qué edad? En el siglo presente. Un siglo de maldad que viene desde el inicio de la humanidad, pero que es afirmado y establecido con la resurrección de Cristo. Estamos entonces en el presente siglo malo, guardando el establecimiento del siglo venidero. En este siglo, en esta época, en ese periodo llamado milenio, vemos varios fenómenos: Satanás atado y Satanás desatado, que ya analizamos en el versículo 1 a 3 y del 7 al 10. Esto implica que la iglesia, ¿qué tendrá que afrontar? Tribulación, persecución, va a haber una gran apostasía en este mundo de maldad, y todo esto previo ¿a qué? A la segunda venida. Entonces, antes de que Cristo regrese, en este presente siglo hay un momento de gran maldad. Pero ¿qué está sucediendo en estos 1000 años en el cielo? Recordemos que hay dos aspectos o dos escenarios en los cuales están habitando todos los que han muerto: en el cielo y en el infierno. El cielo y el infierno son lugares intermedios, lugares temporales. Todos los que mueren en Cristo están ¿en dónde? En el cielo. Y todos los que mueren sin Cristo están ¿en dónde? En el infierno. Cuando Cristo regrese por segunda vez, los que están en el cielo y los que están en el infierno resucitarán. Los que han creído disfrutarán ¿de qué? De los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y los que están en el infierno serán arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. O sea que el cielo y el infierno no son dos lugares definitivos, sino dos lugares temporales. ¿Hasta qué? Hasta que se establezcan los nuevos cielos y la nueva tierra. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? Dice el texto que Juan vio tronos. En el libro de Apocalipsis, el trono de Dios, de Cristo y de su pueblo está en el presente, en el cielo. No está hablando de tronos que se van a establecer, sino tronos que ¿qué? Que ya están en funcionamiento, o sea, existen actualmente, pero existen ¿en dónde? En el cielo. Apocalipsis 3:21 lo dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo ¿en dónde? En mi trono. ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo, ¿cierto? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Esto va a pasar o ya pasó? Ya pasó. ¿Y dónde está pasando? En el cielo. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido ¿en dónde? En el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio de ¿qué? Del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces Juan, ¿de qué escenario nos está hablando en esta parte de su visión?
de los cielos, y nos está anunciando que en los cielos hay tronos, y en este trono está Dios Padre y ¿quién más? Jesucristo. Esta dinámica entonces nos permite entender algo claro. Siguiente diapositiva. Solo en los nuevos cielos y la nueva tierra desciende el trono de Dios para morar con los hombres sobre la tierra. Y empiece a notar esto tan importante. Actualmente los tronos de los que habla la Escritura están ¿en dónde? En el cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez, se establecerá ¿qué? Los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Y qué sucederá con el trono que está en el cielo? Descenderá para morar en medio de los hombres. Hermanos, cuando Cristo regrese por segunda vez, nosotros no vamos a habitar en el cielo. Vamos a habitar en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y el trono de Dios morará en nosotros. Porque el cielo es un lugar temporal. ¿Hasta qué? Hasta que se establezcan los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Usted está viendo la belleza de estas palabras? Es lo que Dios ha demostrado querer hacer desde el inicio de la creación: habitar en medio de su pueblo. Pero esto se hará de manera definitiva ¿cuándo? Cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, no vi en dónde. En los nuevos cielos y en la nueva tierra, porque el Señor Dios Todopoderoso es templo de ella y el Cordero. Hermanos, un paréntesis importante, aunque luego lo veremos en... Los premilenialistas dispensacionales hacen un excesivo énfasis en la construcción del tercer templo para que Cristo venga por segunda vez. La venida de Cristo no está condicionada por la construcción del tercer templo, porque Dios ha determinado que Él ya no habita en un templo físico. Así que Él no necesita la construcción de un tercer templo para habitar en medio de su pueblo. Porque Él ha prometido habitar en un templo físico, ¿o en dónde? En su pueblo, en medio de su pueblo. Y Él es el templo y ella el Cordero. Estas menciones paralelas de tronos en Apocalipsis proveen la primera indicación entonces de que los versículos 4 al 6 está hablando de ¿qué? Del reino, del cielo y del proceso del milenio en el cielo. Siguiente diapositiva. Vamos a ubicándonos entonces en tiempo y espacio. En este momento nosotros nos encontramos viviendo en el milenio, en el capítulo, de acuerdo a los términos del capítulo 20. Un tiempo donde hay una operación demoníaca, donde el Señor lo ha atado, ha restringido su actuar. Y mientras nosotros estamos acá, en el cielo están todos los que han muerto en Cristo y por causa de Cristo. ¿Quiénes son los que ocupan esos tronos? Mire que el texto lo define. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Es decir,
estos que murieron por causa de Cristo están reinando con Cristo en este momento. ¿En qué periodo? En el periodo de 1000 años. En este momento están en el cielo con Él. Y está hablando de este episodio en particular. ¿Y quiénes están habitando en este lugar? Los que han muerto por causa de ¿quién? De Cristo. Esto ya está pasando, no es que esto va a pasar. Y cuando hablamos del sello de la bestia, aunque no nos vamos a detener ahora en ello, recuerde que no es ni el código de barras de sus elementos de compra, no es la vacuna contra el COVID. El sello de la bestia tiene que ver con su sistema de pensamiento. Todo aquel que se deleite en las ideas de Satanás, se complazca en ellas y las siga, tiene el sello de la bestia. Su vida evidencia que pertenece a la bestia. No a los 3, 6 tatuados en la frente. En este punto entonces habla de dos grupos: los que están en el cielo, pero habla de otros. ¿De quiénes? De los que están en el infierno. Aquellos que no adoraron a la bestia ocupan los tronos debido a su negativa de adorar a la bestia, las ideas que Satanás ha implantado en este mundo. Esos mártires representan a todos los cristianos como aquellos que reinarán con Cristo porque han sufrido con Él y por Él aquí en la tierra. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este reinado? ¿Es un vivir y un reinar con Cristo por 1000 años literales? No, por un periodo de tiempo. Pero los demás son ¿qué? Están excluidos. Los demás muertos, los que no creyeron en Jesús, los que se deleitan en las ideas y en lo que promueve Satanás y el mundo de las tinieblas, no pueden disfrutar de estos cielos, sino que son arrojados ¿a dónde? Al infierno. En este momento hay personas en el cielo. ¿Quiénes? Los que han creído. ¿Y hay almas en el infierno? Sí, los que no han creído. Con esta visión podemos reiterar entonces que hay un lugar intermedio tanto para los que creen como para los que no creen. No un sueño profundo como algunos enseñan. Algunos dicen, no, es que cuando alguien muere queda dormido y va a despertar, sea para ir al cielo o para ir al infierno. Eso no es cierto. Es una distorsión del eufemismo que Pablo utiliza para hablar de la muerte. Cuando Pablo dice, algunos duermen entre ustedes, no es que esté diciendo que hay un sueño profundo hasta que Cristo regrese. Lo que él está utilizando es un eufemismo para no darle poder a la muerte y recordarle a su audiencia que la muerte fue vencida. No es que haya un sueño profundo. Hay un lugar intermedio donde hay plena conciencia. Los que están en el cielo, como dice Apocalipsis 6, que han muerto por Cristo, ¿qué están diciendo? Señor, ¿y cuándo vas a regresar para hacer justicia? Es decir, que ellos están, ¿qué? Despiertos, lúcidos, con una comprensión de los hechos. Y los que están en el infierno tampoco están dormidos, están siendo atormentados con plena conciencia de su maldad. No hay un sueño profundo, hay un lugar intermedio. Y este lugar intermedio está compuesto por dos lugares. ¿Cuál? El cielo y el infierno. Y están operando ¿cuándo? Ya. ¿Listo? ¿Cuál es su designación? La visión que se encuentra en Apocalipsis 20, 4 al 6, tiene un nombre. Y es la primera resurrección.
Esta visión de las almas de los justos reinando con Cristo es llamada la primera resurrección, porque es vía participación en la gloria de la resurrección de Cristo, el cual es el primer fruto de la resurrección, y junto con él las almas resucitaron. La primera resurrección es la resurrección de Cristo que da lugar a su reino milenario triunfante. Es decir, la primera resurrección, cuando se da en la resurrección de Cristo. ¿Y quiénes disfrutan de los beneficios de esa primera resurrección? Todos los que creen en Él, ¿cierto? Tenemos la certeza de disfrutar de los beneficios de esa primera resurrección por Cristo. Siguiente diapositiva. Veamos primero Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice? Primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes disfrutan entonces de los beneficios de esa primera resurrección? Los que han creído en Cristo. ¿Y sobre estos tiene poder la segunda muerte? No. ¿Quiénes son los que afrontarán la segunda muerte? Los que no han creído en Cristo. Nosotros al morir experimentaremos ¿qué? La primera muerte, ¿cierto? Pero disfrutaremos, si hemos creído en Cristo, de los beneficios de la primera resurrección. Por tanto, cuando llegue el día del juicio y las personas experimenten la segunda muerte, es decir, no la muerte física, sino en la que serán arrojados al lago de fuego, los que han creído en Cristo y han disfrutado de los beneficios de la primera resurrección, no experimentarán esta segunda muerte. ¿Quiénes la experimentarán? Los que no han creído o los que ya están en el infierno porque no creyeron. Siguiente diapositiva. Las bendiciones entonces de la primera resurrección parecen relacionadas con las promesas a los vencedores de Apocalipsis. Las promesas a los vencedores en esos capítulos tienen un cumplimiento en el estado intermedio. Es decir, hay unas promesas que están en Apocalipsis 2 y 3, que las reciben ¿quiénes? Los que han vencido. Pero el cumplimiento de todas estas promesas es parcial, porque el cielo es un lugar ¿qué? Intermedio, temporal. ¿Cuándo recibirán plenamente los beneficios prometidos a los que vencieren? En los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esta clara conexión entre Apocalipsis 26 y las promesas a los vencedores es importante. Cuando se pone junto con el hecho de que las promesas a los vencedores tienen un cumplimiento parcial en el estado intermedio, podemos asegurar entonces que este capítulo está hablando del periodo del milenio en el cielo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué nos narra este escenario acerca del estado intermedio? Apocalipsis 26. Primer beneficio, la segunda muerte tiene potestad. Reinarán con Cristo, sacerdotes de Dios, sentados en tronos. Miren las promesas a los vencedores en el capítulo 2. No serán dañados por la segunda muerte.
Entonces, el capítulo 20 nos habla del cumplimiento de una promesa que fue hecha en Apocalipsis 2. Autoridad sobre las naciones. Los que están en el cielo reinarán juntamente con Cristo. Apocalipsis 3, una columna en el templo de Dios, sacerdotes de Dios. Apocalipsis 3:21, se sentarán conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:5, vestidos de vestiduras blancas. Apocalipsis 2:7, comerán del árbol de la vida en el paraíso. Estas promesas que Apocalipsis hace en el capítulo 2 y capítulo 3, Juan las está viendo cumplidas de manera parcial. ¿En dónde? En el cielo. ¿En qué periodo? En esta edad milenial que va desde el ascenso de Cristo hasta su regreso. Estado intermedio, Apocalipsis 6:9. Bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. 6:11, se les dieron vestiduras blancas. Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el ladrón en la cruz, luego de experimentar un verdadero arrepentimiento por la predicación tangible del evangelio, al morir, se fue a un sueño profundo. ¿Qué dice Lucas? Hoy estarás conmigo en el cielo. Paraíso, cielo son sinónimos en el contexto de los evangelios. Así que el ladrón en la cruz, ¿en dónde está? En el cielo. Y todos los que han muerto con su fe puesta en Cristo, ¿en dónde están? ¿Están dormidos o conscientes? Conscientes. Están en un estado temporal. Cuando Cristo venga por segunda vez, los que están en el cielo y los que estarán en el infierno recibirán nuevos cuerpos. Los que han creído, cuerpos glorificados para habitar los nuevos cielos y la nueva tierra. Y los que no han creído y no creyeron, cuerpos que puedan soportar el tormento eterno sin que sean destruidos por el dolor y por el tormento. Porque esos cuerpos tampoco se acabarán y serán atormentados eternamente, dice la Escritura, por fuera y por dentro, sin poder encontrar la muerte. Siguiente diapositiva. Esta interpretación encaja bien con el contexto histórico en el que Juan estaba escribiendo estas visiones. Podemos ver lo relevante que la gloria del estado en el cielo después de la muerte habrá sido para la iglesia perseguida de los primeros siglos. ¡Qué escena tan triunfante! Los romanos pensaban que habían matado a aquellos cristianos. Pensaban que habían acabado con cualquier poder o influencia que estos pudieran haber tenido. Les habían tratado como indignos de estar presentes en la sociedad humana, pero sus persecuciones más terribles solo habían logrado exaltarlos a una vida más verdadera, a un reino glorioso con Cristo y a un lugar de servicio santo, no en la presencia de meros hombres, sino en la presencia del Dios Santo. Sus muertes les dieron una participación en la primera resurrección. Por otro lado, aquellos que se habían rendido a la bestia, aunque vivían, estaban condenados ¿a qué? A la muerte segunda. Hermanos, cuando leemos Apocalipsis con una hermenéutica correcta, Apocalipsis trae consuelo. Estas palabras del capítulo 20, del capítulo 2 y del capítulo 3, ¿qué le estaba diciendo a la iglesia que estaba siendo perseguida? Queridos hermanos, la persecución es fuerte, la muerte llegará, pero no se asusten, no pierdan la esperanza, que esta muerte lo único que hará será introducirlos en los beneficios de la primera resurrección. Y aunque en este mundo los estén desechando, no se turben, porque serán llevados al cielo y se sentarán en tronos, mientras en este mundo son tratados como estiércol, en el cielo serán tratados como reyes. Los romanos pensaron deshacerse de los cristianos.
Pero en realidad, cada creyente que moría por Cristo era introducido en el beneficio de la primera resurrección. Y aquellos que pensaban estar gozando de victoria tendrían que encontrarse con los sufrimientos de la segunda muerte, la condenación eterna. Hermanos, Apocalipsis, por donde se mire, la escatología por donde se mire, lo que nos dice una y otra vez es: si tú has creído, no temas a la persecución, no temas a la muerte por causa de Cristo, porque esto lo único que hará será adelantar tu deleite en la promesa eterna, en la recompensa de aquellos que permanecen firmes en Cristo. ¿Quién debe temer entonces a la muerte? Aquel que no ha puesto su fe en Cristo. Este es el que debe temerle y angustiarse, porque no disfrutará de los beneficios de la primera resurrección, sino los castigos de la segunda muerte. Segunda diapositiva. Perdón, siguiente diapositiva. ¿Qué podemos concluir? Al principio de este estudio se mostró que Apocalipsis 20 es crucial para la idea premilenialista. Sin él, la evidencia básica para una perspectiva premilenialista desaparece del Nuevo Testamento. Es necesario para los premilenialistas establecer que solo su interpretación de este pasaje provee un entendimiento aceptable de la misma. La exposición que acabamos de hacer ha mostrado que hay otra interpretación de este pasaje que no solo es igualmente posible, sino también muy superior a la interpretación premilenialista. Entonces concluyamos. Cuando una persona muere, irá ¿a dónde? Al estado intermedio. ¿A dónde irá? Al estado intermedio. Los que han muerto en Cristo vivirán este estado intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque es temporal, ¿cierto? ¿A dónde irán a disfrutar de este estado intermedio? En el cielo, disfrutando los beneficios ¿de qué? De la primera resurrección. ¿Están dormidos? Están conscientes. Pero los que no creyeron en Cristo, sino que aceptaron las filosofías de este mundo, siguieron a Satanás, ¿a dónde irán a pasar ese estado temporal o intermedio? ¿Al infierno en un sueño profundo? No, con completa conciencia de sufrimiento. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué pasará? Se establecerán ¿qué? Los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Los que creyeron volverán al cielo? No, habitaremos ¿en dónde? En los nuevos cielos y en la nueva tierra. ¿Y quién morará en medio de nosotros? Dios. Pero los que no creyeron ahora tendrán que enfrentarse a la segunda ¿qué? Muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? El lago de fuego, donde estarán ¿cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿En un sueño profundo? En plena conciencia de sufrimiento. ¿Esto qué debe traer a la iglesia? ¿Miedo o esperanza? Esperanza, porque cuando la persecución se haga fuerte, cuando el enemigo se levante para tratar de dañarnos, la iglesia podrá decir: mi Dios reina con poder. Y la muerte solo traerá un escalón más para poder disfrutar de los beneficios de esta primera resurrección. Qué esperanzador es esta noticia. Por eso descansamos en ello, seguros de que Cristo reina y un día reinaremos con Él. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis hermanos?
sin haber habido un juicio. O sea, ¿cómo hacemos para explicarle a las personas que van al infierno sin ir a un juicio? Mira, Juan capítulo 3 lo explica muy bien y podemos ir a él para mirarlo rápidamente. Jesús lo explicó con todas las palabras claras, sencillas. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mira que allá hay un asunto de legalidad. Jesús enseñó que para no ir al infierno era necesario y es necesario que un individuo que crea y tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. He ahí el dictamen. No hay otra explicación que podamos dar, sino la que Jesús advierte. He venido para dar vida, pero el que no cree en mí será justamente condenado, porque la sentencia ya fue emitida. La paga del pecado es muerte. Entonces sí hay una ley, sí hay una sentencia y sí hay una forma de ser librado de esa justa condena. Entonces no es tanto explicar si es legal o ilegal, sino explicar cuál es la forma para no ser condenado. Y que la causa de esa condena no es un acto injusto, sino un acto del hombre que ¿qué hizo? En lugar de creer en Cristo, escogió su propia condena. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No encontraría palabras más precisas que esta para poder dar razón a una persona de por qué alguien puede ir al infierno. En ese punto tienes claro, ¿quién es el juez? ¿Qué ley estableció? Muy bien. ¿Y cuál es la sentencia? Para el infractor. Entonces, sí hay una ley, sí hay una demanda y sí hay una sanción para quien la incumple. O sea, sí existe y Dios mismo fue quien la puso. Y es Él mismo quien advierte al hombre para que no reciba tal condena. ¿Sí responde eso de pronto a tu pregunta? Sí. Sí. Muy bien, te respondo las dos preguntas. Ese estado ha existido siempre y una clara explicación de ello lo vemos cuando Jesús está enseñando a través de la parábola de Lázaro y el hombre rico. Esa es una clara evidencia de que este lugar intermedio siempre ha existido y desde antes de Cristo los que están disfrutando del cielo y los que no creyeron estaban disfrutando ya del infierno. Y cuando Jesús utiliza para decir ella no ha muerto, sino que duerme, lo que estaba anunciando desde ya era a través de ese eufemismo su victoria sobre la muerte, que es el mismo uso que Pablo le da más adelante a la palabra no están muertos,
ellos duermen. Es para decir, la muerte no ha vencido sobre el creyente, porque Cristo ha vencido la muerte. ¿Alguna otra pregunta? No siendo más entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar. Si alguien desea profundizar respecto al estado intermedio, puede leer el capítulo 31 de la Confesión de Fe Bautista de Londres, donde hay una descripción más amplia y detallada de ese estado intermedio. Señor, muchas gracias por este espacio en el que meditamos acerca de las verdades esperanzadoras que tu iglesia tiene. Y aunque sabemos que la persecución contra tu pueblo siempre ha sido dolorosa y cruel, hoy nos alegramos al saber que tú has vencido y que el día que tengamos que enfrentar la muerte por creer en ti, esto lo único que hará será permitirnos disfrutar de esas promesas que tú diste para aquellos que han vencido en Cristo. Gracias, Señor, por los beneficios de la primera resurrección, y gracias porque ninguno de los que han creído en ti tendrán que lidiar con los sufrimientos de la segunda muerte. En Cristo Jesús. Amén y amén.